a todos los amigos que nos ven a través de esta transmisión. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Aquí, pastor, preséntese usted mismo para que le conozcan Sí, los... claro, mi nombre es Gadiel Solís. Actualmente estoy trabajando en un colegio, como capellán, entonces, ahí estamos. Pues, pastor, nos va a tocar repasar la lección número 7, ¿sí? Misión en favor del prójimo, ¿sí? Ese Claro es que sí. el tema de esta lección y esperemos que sea de grande beneficio para quienes nos están escuchando y nosotros mismos, ¿verdad? Y comienzo para abrir ya la plática con el versículo de memoria que dice Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Así contestó el hombre sabio, ¿verdad? Este, este fariseo. ¿Cómo ve, pastor? ¿Cómo ve esta cuestión del amor? ¿Sí? Creo que el punto aquí que aborda, como el título lo menciona, misión en favor del prójimo, es analizar uno que la misión en favor del prójimo es la misión que uno hace también para sí mismo. Porque si bien es cierto, va a ser en beneficio de aquellos semejantes a nosotros, realmente el primero en ser beneficiado, pues es uno mismo. Porque allí es donde se demuestra el amor hacia Dios. Porque primero uno debe amar a Dios. Amarás a tu Dios y después de eso es amar al prójimo. El amor al prójimo viene con relación a una relación estrecha entre Dios y el hombre. Y a veces nosotros queremos verlo desde el punto de vista solo humanista, en querer ayudar al prójimo, pero nunca amar a Dios. Y eso pues a veces es complejo porque a veces es pesado, es difícil, pero si amamos primero a Dios, como consecuencia va a ser amar al prójimo. Sí, porque si se da cuenta, decir te amo es bien fácil, ¿eh? Los 14 de febrero, oye, ¿verdad? Surgen ahí regalos, flores, chocolates, monitos de peluche. Y decir te amo es bien sencillo, pero que realmente ames a la persona. Imagínate el hombre golpeador que nomás ese 14 de febrero le va a decir a la mujer que la ama, pues no es suficiente. Como tú dices ahorita, es el amar al prójimo le demuestra a Dios nuestro amor por él, ¿verdad? Es una forma de que él vea que realmente lo amamos, al obedecerlo, al preocuparnos por otros, ¿sí? Sí, entonces ahí creo que es algo bastante interesante porque incluso en ese solo texto se aborda la ley, o sea, literalmente toda la ley. Y encontramos en los 10 mandamientos el 4 para Dios, que son los primeros, entonces primero vamos hacia Dios y después vienen los otros 6 como consecuencia del amor a Dios, viene en consecuencia el amor al prójimo. Y creo que esto es algo bastante interesante porque nos aborda el punto de que somos beneficiados cuando ayudamos a los demás porque eso revela nuestra fe. Como más adelante se mencionará, Pablo dice, muéstrame tu fe acompañada de obras. La fe sin obras es muerta. Es muerta, sí. Y usted mencionó los mandamientos, pero los mandamientos como que a veces la gente los ve como una carga, como algo que no debiéramos ni siquiera tener por qué llevar, ¿verdad? Y sin embargo, las obligaciones en un matrimonio o en la obligación de un padre hacia los hijos, pues no es más que una obligación que surge del amor, del cuidado, de la protección hacia los hijos. O sea, las obligaciones no son malas, aunque la gente los ve como con una forma negativa. No, o sea, qué bueno que tenemos obligaciones. Cuando entramos a trabajar, se nos dice cuáles son nuestras obligaciones y agradecemos a Dios por el trabajo, ¿sí? Pero mucha gente no quiere las obligaciones, nada más quiere los beneficios, ¿verdad? Exactamente. Y en el amor es un compromiso, ¿eh? El amor es un compromiso. Usted es soltero, ¿verdad? Sí, Pues dele gracias a Dios, ¿verdad? Porque el amor es un compromiso, ¿verdad? Enorme y qué bueno. Como quiera, ya ve que Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, ¿verdad? ujú, Porque en el exactamente. compromiso también va la bendición. Oye, ser útil, que tu vida tenga un sentido y un propósito. Si es amor o es amar, pues, oye, qué fabuloso, ¿eh? Sí, y me gustaría tomar la analogía del matrimonio porque incluso es una que toma la Biblia, es bíblicamente esa analogía, comparar el matrimonio con la relación con Dios. Y le pongo un ejemplo, si a usted le hubiesen dicho antes de casarse, no, pues usted tiene que
tiene que cuidar a una mujer, tiene que levantarse cuando ella está enferma, tiene que cuidar de niños, tiene que hacer esto, lo otro. Si hubiera hecho una lista de lo que tiene que hacer explícitamente, pues creo que muchos de los que están casados ahora no se casarían, ¿verdad? Así es. Y recordemos que viene primero el amor y después viene la revelación de hacer las cosas. Y muchas veces vemos la parte de la ley, primero las obligaciones y después vemos el amor a Dios. Cuando debe ser al revés. Primero es amar a Dios para así guardar los mandamientos en consecuencia de eso. Ah, sí, porque de otra manera no funcionan las cosas. Exacto. Ahora me preguntas y pues si me hubiese puesto a pensar así, creo que nomás con haberla visto, con verla a los ojos o haberle visto, lo haría, lo hubiera hecho porque la amaba. ¿Sí? Exactamente. O sea, para mí esas obligaciones no eran un obstáculo para que yo me casara con ella. ¿Por qué? Porque la amaba. Cuando tú amas a Dios, pues lo que Dios te pide lo vas a hacer, porque va a ser el resultado de ese amor a Dios, ¿no? Y ese resultado del amor a Dios, pues también va a traer como resultado el que ames a tu prójimo, Exacto. ¿no? Porque ya le leímos, dice, quien dice que ama, dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, dice. Uh-huh. Y dice, porque en él, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Pues entonces no tiene lógica, ¿no? Que tú digas que amas, espérame, pues aquí lo tienes, lo ves sufriendo. Es más, a veces lo ves sufriendo porque tú mismo lo haces sufrir. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás bien con Dios? Exacto. Y luego dice, la gran pregunta de este fariseo, ¿no? Ya ves que hubo un hombre que se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo, ¿no? Y le hace una pregunta, pero dice, pero no nomás esa pregunta, la gente, surgen tantas preguntas, como por ejemplo, ahí dice, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Y surgen un montón de preguntas en la vida. Y es más, a veces no son más que pretexto para no comprometerte con Dios. Porque no esperas escuchar la respuesta. Yo me he tocado con gente que pregunta, pero no escucha. O sea, no escucha. Ahora, preguntas, pero ¿por qué no investigas? ¿No? Yo tenía una compañera, una jefa en el departamento. Los compañeros generalmente iban y le preguntaban el resultado de un trabajo. Ella les decía, no les voy a decir, estudien, ¿sí? Estudien. Yo ya estudié y ya me quemé las pestañas, ahora ustedes estudien para que sepan, ¿sí? Oye, yo les decía, algunos pensarán, qué egoísta, pero no, tiene sentido. Si tú tienes muchas preguntas, ¿a dónde vas a ir dónde vas a buscar la respuesta? Pues no vas a buscarla en los astros o sea, no, tienes que ir, si son espirituales, si son de Dios, pues tienes que ir a la Biblia. Pero lo que la gente menos quiere es leer la Biblia. Y pues entonces, ¿cómo vas a tener la respuesta? Nomás de lo que oigas. Dice, la pregunta que se le hizo al Señor Jesucristo, que hizo este hombre, ¿sí? Sí, el pastor recuerda ahí que dice, ¿qué debo hacer? Para poder alcanzar la vida eterna. Fíjate, Pues realmente, bueno, aquí el autor introduce en el día domingo la parte de la gran pregunta y creo que muchos nos hacemos esas preguntas de quiénes somos, por qué estamos acá, de dónde venimos o para qué estamos acá, cuál es nuestra misión. Creo que nuestra misión la podemos encontrar en nuestro origen, porque si no vamos a nuestro origen no vamos a encontrar la respuesta a esas preguntas, pues sí. las preguntas famosas existenciales. ¿Por qué estamos acá? Pues realmente vayamos a la Biblia, vayamos al que nos hizo, preguntémosle al que nos formó del polvo de la tierra. Y cuando tratamos de buscar eso, encontramos que realmente todo lo que hacemos en esta tierra tiene o debe tener un fin. Porque, por ejemplo, para que yo me levanto a las 7 de la mañana para irme a trabajar y regreso a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Si no estoy haciendo eso para cumplir una meta, pues realmente lo estoy haciendo por nada. Así es. Entonces, cada uno debe de tener una meta pensada. Y realmente cuando pregunta uno, ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué esforzarnos en hacer lo máximo? Pues realmente uno encuentra y dice, pues yo me quiero esforzar al máximo para en algún día no muy lejano encontrarme con Jesús e ir al cielo. Y es la pregunta que aquí el gran estudioso le hace a Jesús.
¿qué debo hacer yo para tener la vida eterna? Y aquí es donde Jesús dice, ¿qué opinas tú? Y lo manda a leer la Biblia. Incluso la lección de la semana pasada abordaba el punto de que cuando Jesús resucitó, Jesús les mostró y les dijo, miren, tóquenme. Y no solamente eso, sino que los llevó ¿a dónde? A la A Biblia. la profecía, sí. Exactamente. Entonces, realmente lo que Jesús trata de hacer en cada momento de su vida es muestra los milagros, pero los trata de llevar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué has estudiado tú? Y creo que eso nos dice dar una respuesta. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? A la Biblia. ¿Cómo saber? Incluso ahí pregunta, ¿y quién es el prójimo? La pregunta de nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Pues realmente vayamos a la Biblia y veamos qué dice Jesús. Entonces, con relación a esto, encontramos que ahí le pregunta en cierta manera, ¿cuáles serán los requisitos para adquirir la vida eterna? Y Jesús dice, ¿qué opinas tú? Y pues él responde, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente aquí no está dando Jesús una respuesta al punto de que la salvación se puede comprar, como algunos pueden creer, Sí, sino que Jesús está diciendo, la base para la salvación es el amor. O sea, si amas, eres salvo. Si no amas, pues por más que quieras no vas a ser salvo. Y ese amor se basa en amar a Dios primero y después amar al prójimo. Si no amamos a Dios, pues ¿cómo vamos a querer pasar el tiempo ahí? Nos decía un profesor en la facultad, si tú no amas a tu novia, ¿para qué te casas? Va a ser el error más grande de tu vida. sí. Si no amas lo que te gusta, si no amas tu carrera que estás estudiando, pues ¿para qué trabajas en ello? Te vas a aburrir ahí. Entonces realmente aquí la base de todo es el amor. Ver cómo la salvación consta y se basa en el amor a Dios primero y al prójimo. Sí, fíjate cómo este hombre, cómo se puede tener conocimiento, pero no sabiduría. ¿Sí? Este hombre tenía el conocimiento, de hecho la respuesta que da es correcta, ¿sí? Pero le faltaba la acción, le faltaba el humillarse, el subordinarse a Dios. ¿Sí? Contestó correcto, pero le distaba mucho a que estuviera en ese camino de vida eterna. ¿Sí? Porque aquí hay nada más de dos sopas, ¿verdad? O vida eterna o muerte eterna. ¿Sí? Entonces, este hombre al menos tenía el conocimiento. ¿Verdad? Los judíos tenían el conocimiento de muchas cosas. De hecho, algunos equivocados, como los saduceos. Unos ahí mismo podemos ver en San Mateo 22, 23, que también habla acerca de lo mismo, de esto de en cuanto a qué mandamiento es el primero. Los saduceos, buscando tentar al Señor Jesucristo, les dijeron, bueno, un hombre se casó, ¿verdad? Enviudó la señora, se muere el hombre y como estaba escrito en la ley de Moisés, el hermano menor se casa con ella. Y luego el otro, y 7 hermanos tuvieron la misma mujer y le dicen, bueno, como diciendo ellos, pues, no tiene sentido esto, ¿eh? Cuando se establezca el reino de los cielos, dice, ¿cuál de todos ellos será el esposo de esta mujer? Le pregunta. Y entonces Jesús le dice, es que ustedes ignoran las escrituras. Cuando esto suceda, seremos como ángeles. O sea, no va a haber problema de que mi esposa, mi esposo, no, vamos a poder convivir como prójimos, amándonos unos a otros. ¿Sí? Y entonces, los judíos tenían mucho conocimiento, pero vemos que en la práctica estaban nulos, ¿sí? Al grado de que quisieron matar al Señor Jesucristo, porque en Él veían autoridad y poder, ¿sí? Se llenaron de celos y de envidia. Y este hombre, Dios conocía sus intenciones. Él sabía qué es lo que estaba buscando con sus preguntas, quería entramparlo, pero el Señor Jesús no lo reprende ni nada, sencillamente le ayuda a que vea en su misma respuesta la oportunidad para crecer, ¿sí? El amor, ¿sí? Es el, es el icono, ¿verdad? El amor, es lo que, si no amas a Dios, no va a ser posible que puedas amar a tu semejante. ¿Sí? Ahí este hombre repite lo que dice Deuteronomio 6:1, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿no? Entonces, estaba cerca, ¿sí? Ahora dice el método y la respuesta del Señor Jesucristo. Bueno, dice, ahorita hablaba de que si la vida no tiene sentido, pues entonces dice, comamos y bebamos
y mañana morimos. Ujú. Pues, sin propósito, pues haz lo que te plazca. Pero cuando tú tienes un propósito en la vida, cambia, todo cambia. Todo adquiere un color distinto. Haz de cuenta que estás en blanco y negro y cuando adquieres un compromiso con la vida, se pone de colores, ¿no? Y es formidable. Y ahí Pablo hace ese comentario con respecto a la vida eterna, ¿verdad? Pues si hoy aprendemos a disfrutar de lo que estamos haciendo y encontramos el propósito de por qué lo estamos haciendo, ya estamos caminando en esa vida eterna, ¿verdad? Sí, y realmente es bastante interesante cómo Jesús utiliza este método porque encontramos que le hacen preguntas bastante filosóficas e inteligentes esas personas. Por ejemplo, cuando le preguntan el punto ¿de dónde vienes tú? ¿De Dios o de los hombres? Y ahí se hace una parte interesante de cómo es que Jesús, si decía, vengo de Dios, podrían decir, ¿y con qué autoridad lo dices? Si vengo de los hombres, y Jesús mismo le responde. Incluso más adelante vemos con Pablo, que Pablo comienza en el Areópago hablando filosóficamente, y les habló en sus palabras. Pero más adelante Pablo hace una reflexión y aborda el punto de, ¿y si les hablo con la Biblia? Y Jesús mismo trata de llevarlos a la Biblia. Nunca trata de filosofar pensando, utilizando pensamientos netamente humanos, sino que los lleva a la Biblia y dice, por ejemplo ahí, ¿qué piensas tú? ¿Qué dice la Biblia? Sí, ¿Qué has leído? Y es algo bastante interesante porque analizando un poco encontramos que hoy en día pues hay mucha filosofía humana. Y cuando vamos a la filosofía netamente humana encontramos que nos presenta un paraguas un poco frustrante, gris, la vida sin sentido, el famoso postulado existencialista. ¿Para qué vivo? ¿Qué tiene sentido? sí, Y encontramos que cuando vamos a la Biblia, sí, la Biblia dice, nuestra realidad es que vamos a morir, la paga del pecado es la muerte. Pero incluso Pablo da la solución a eso. Más la vida de Dios es vida eterna. Aunque la vida expresa la neta realidad del ser humano, presenta también la respuesta a eso. Y realmente es lo que Jesús trata de utilizar aquí. El método de Jesús, la respuesta de Jesús. Sí, tú me preguntas, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y la respuesta es el amor. Ama a Dios y ama al prójimo. Pero aquí ya comienza a abordar el tema de la praxis, la práctica. ¿Cómo lo haces tú? Traerlo desde el punto de vista cognitivo a la parte práctica. Sí está bien decir, yo te amo, yo te quiero, pero ¿cómo te puedo ayudar a resolver eso? ¿Qué es lo que Jesús trata de abordarlo? sí, o sea, que, que vayas a la acción, ¿sí? En ese amor, en ese cuidado hacia tu prójimo. Y luego dice, y no es malo, ¿verdad?, que la gente tenga dudas. Aquí lo importante es que nosotros tengamos la respuesta. Exacto. Ese es el detalle. Y si nuestra iglesia no está leyendo la Biblia, pues entonces no va a poder cumplir con el cometido. Porque es bien cierto, te podrán hacer muchas preguntas. Es como los niños, te hacen muchas preguntas. ¿Qué tienes que hacer tú? Darle tu respuesta. Ujú. Pero tú no te puedes quedar sin dar una respuesta. Porque tú tienes una respuesta, porque por algo eres cristiano, por algo vives, te dices discípulo de Jesús. Tú no me puedes decir con que, no, pues es que no sé qué pensar. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está tú como discípulo? Porque el Señor le dice, bueno, ¿y tú qué lees? ¿Cómo lees? Sí, o sea, ese hombre que le hace la pregunta estaba obligado a conocer al menos una respuesta y la dio, ¿sí? Nosotros igual. No puede ser que aparezca alguien de repente, de la nada, nos plantee una situación diferente y al rato andemos creyendo lo que viene a decir un hombre que no son, ni siquiera tiene fundamento bíblico y lo creemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una respuesta. ¿Sí? Sí, y por ejemplo, digo, a veces hoy en día hay algunas personas que piensan, pues no importa si no lees la Biblia, con que hagas obras buenas ya vas a ser salvo. Sí, Realmente lo que Pablo menciona más adelante no es dejar de leer la Biblia, es hay que leer la Biblia, pero no dejar de hacer las cosas buenas, porque a veces nos la pasamos solo leyendo la Biblia y nunca hacemos cosas buenas. sí, sí, Hay que hacer eso, porque si no la pregunta sería, ¿con qué medimos lo que es bueno y malo? sí. Yo me acuerdo mucho de un señor, un hermano que llegó
cómo leía el Espíritu de Profecía y cómo leía la Biblia. Y el día que yo le dije, bueno, hermano, ¿me puede ayudar con una predicación? Dijo, no. Yo no lo entendí, yo no entendí. Digo, entonces todo ese conocimiento, pues, no puedes tú atesorarlo y no compartirlo. Pues, ¿qué sentido tiene? O sea, porque lo que Dios quiere es que el que sepamos la respuesta es para que lo demos en esa situación en que te van a preguntar y vas a tener que responder y entonces el diálogo, ¿verdad? A lo mejor la confrontación, ¿verdad? Redarguir, amonestar, o sea, porque así dice la Biblia es para eso, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, tienes que tener una respuesta. ¿Sí? Dice, ahora, ¿cómo está escrito? Dice en la ley. El Señor Jesucristo te lleva, como tú dices, a la Biblia. ¿Qué lees? ¿Cómo está escrito? ¿Sí? Entonces, te digo esto porque de repente nuestros hermanos, pues no saben. Entonces, si tú no sabes, entonces, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Exacto. ¿Qué estás esperando de la vida? O sea, tienes que, por fuerza, como cristiano, tienes que estar leyendo la Biblia, ¿sí? Porque ese aprendizaje del Señor Jesucristo va a ser a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿En qué? En la Biblia. Jesús lo dijo, San Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, pero escudriñenlas, ¿verdad? No nomás así por encimita, no. Tú date el tiempo para ver y preguntar y anotar y sacar ahí una reflexión, pero tienes que hacerlo. ¿Sí? Dígase hombre, mujer, niño, lo tienes que hacer. ¿Sí? Es algo que no vas a poder evitarlo. Ahora, si lo evitas, pues entonces vas a estar mal, porque el día que te pregunten, ¿qué respuesta vas a dar? ¿Sí? Sí. Hay prejuicios, ¿eh? Por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que la Biblia es muy difícil de entender. Nada más la gente que está muy consagrada. Yo me acuerdo que de joven me decía una persona, el libro de Revelación, Apocalipsis, es un libro misterioso. Y nada más poquitas personas podemos entenderlo. Yo no leía la Biblia en aquel entonces y lo creí, pero cuando ya comencé a leer el Evangelio y leer la Biblia, hombre, Apocalipsis es la historia de la cristiandad. No, me pareció formidable. ¿Cómo no puedo entenderlo? Podemos entenderlo si lo estudiamos con Sí, sencillez, con oración, con humildad, ¿no? sí, incluso pues todo lo puedo entender, solo que sí cuesta trabajo. Hay que darle todos los días, pero sí, el punto es esto que a veces no nos detenemos a leer la Biblia y pues no sabemos cómo amar a nuestro prójimo. No sabemos cómo regirnos ante la vida práctica y pues a veces andamos un poco confundidos con relación a eso. Y pues sucede que a veces solo tratamos de leerla para querer entrar en confusión o tratar de tentar a otros, como esta persona este maestro de ley, que incluso le hace la pregunta, pero con una doble jugada, Sí, queriendo ahí tentar a Jesús. sí, sí. Que- Es que si no existe el amor, ¿cómo puede trabajar el Espíritu Santo? Pastor, nomás dígame. Si usted, a final de cuentas, Dios lo puede utilizar a usted o a mí o al que sea, aún así estemos en contra de Él, o sea, que no lo amemos. Nos puede utilizar, ¿no? Claro. De hecho, en muchas ocasiones así fue. A Judas lo utilizó, pudo sanar, hacer milagros y a final de cuentas mostró quién era Él y se mató. Pero si no hay amor, entonces ¿cómo podemos ser instrumentos del Espíritu Santo? No, nomás fíjese, o sea, si no aprendemos a amar a Dios y ese amor a Dios lo reflejamos en nuestro amor al prójimo, entonces ¿cómo esperamos que el Espíritu Santo grabe en nosotros su palabra? ¿Sí? O sea, que nos impresione al grado de que vamos a trascender, ¿sí? O sea, la vida eterna, vamos a trascender. Cuando Cristo venga, vamos a trascender, porque ya el Espíritu Santo ya nos impresionó, ya hizo una labor en nosotros que se refleja en ese amor al prójimo. Entonces vamos a trascender, pero si no hay amor, ¿cómo? Sí, incluso Pablo aborda el punto de si yo supiera los grandes enigmas de la ciencia y hablara lenguas y pudiese recibir profecía, pero no tengo amor, de nada sirve. Sí, Entonces ahí la parte de
amar a los demás como uno mismo nos lleva a la parte del amor. O sea, ¿cómo podemos entender el amor hacia otros si no tenemos amor propio o si no tenemos amor para con Dios? Es algo, vaya, es una falacia que nos lleva a querer malinterpretar todas las cosas. Sí, es lamentable que la sociedad no tiene vocación por lo que hace. Y esa falta de vocación, pues no es más que falta de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, un médico que lucre con el dolor ajeno y que vea en ello nada más el negocio. Un arquitecto que no tenga el corazón como para construir una casa que sabe que se va a caer ahí en menos de 5 años. O sea, igual un mecánico que te cambia las piezas buenas y te pone. O sea, esa falta de vocación no es más que falta de respeto hacia Dios. No existe Dios en la vida de uno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lograr tener a Dios con nosotros o conocer más de Dios? A través de la Biblia. Es que todo nos va a llevar a la Biblia, a leer la Biblia, a conocer la Biblia y a vivir lo que dice la Biblia. ¿Sí? Exacto. No hay de otra, o sea, y para todos nuestros hermanos, pues es que, hermanos, necesitamos estar preparándonos. ¿Sí? No puede ser que nomás calentemos asiento, porque aquí la elección nos está llevando a un dilema. O salimos y hacemos algo, o nos quedamos. ¿Sí? Porque si salimos y hacemos algo, va a ser por amor. ¿Sí? Y es que el amor motiva. ¿Sí? El amor nos va a impulsar a hacer aquello que sabemos que a Dios le agrada, que es ver por las huérfanas, ¿verdad? Por las viudas, por los ancianos, por los enfermos, porque a final de cuentas esa va a ser la situación. ¿No? Sí, incluso Pablo aborda el sentido o el punto de, si tú amas solo a los que te hacen los buenos favores, a los que te caen bien, con los que te llevas bien, con tu círculo cercano, y no amas a los demás, Pablo dice, pues qué sentido tiene de sentirte diferente a los malvados. Porque Pablo hace esa distinción. Incluso los malvados hacen buenas obras a los que les caen bien. Incluso ellos hacen buenas obras. ¿Qué diferencia hay entre tú y esas personas? Y me gusta una frase que aquí el autor menciona, que dice lo siguiente. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica, cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás, aunque afirmó que el justo vivirá por la fe. Por la fe, sí. Entonces, Pablo aborda este punto de que la única forma o la única clave es el amor al prójimo, el amor a los demás. Sí, yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Pablo es uno de los personajes que, pues yo creo que a muchos nos impresiona y nos causa admiración. Me imagino a ese apóstol Pablo llegando a una iglesia y abrazando a los hermanos y saludándolos con aquel afecto, con aquella sonrisa. No puedo ver un hombre hosco en sus facciones, no, sino un hombre que sonríe, ¿verdad? Que su mirada es amable, cortés, pero firme. Entonces, Pablo te dice, oye, la fe sin obras es muerta. Y si tú sabes hacer lo bueno, y no eso lo dice Santiago, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, pues entonces eso es pecado. ¿Sí? Pero si se compara con lo que Pablo eh, quiere y pide de la feligresía es que nos amemos. Sí, y pues realmente abordamos el punto de que las personas nos conocen por testimonio. Incluso nos menciona la parte de que el Evangelio será predicado por testimonio, o sea, por mi propia forma de yo referirme a los demás. Es más, con solo el simple hecho de llegar a un lugar y decir buenos días, buenas tardes, gracias, muchas gracias, por favor, eso realmente son pequeñas cosas de demostrar el amor, porque estamos agradeciendo el servicio por los demás. No es tanto decir, es que yo estoy pagando al mecánico para que me ponga las llantas, pues que lo haga y no le doy nada. O sea, realmente los modales nos llevan a demostrar ese amor. Y realmente no nos cuesta nada decir un gracias o un por favor o un buenos días. No nos cuesta nada y alegra a las demás personas. Sí, fíjate que todas esas buenas costumbres, buenos modales, esa cortesía, si fuera nada más en sí sola, no va a tener sentido. ¿Sí? Porque tú puedes ser muy amable, muy cortés, pero un sinvergüenza. ¿Sí? No, estamos hablando de que eso que mencionas de modales, cortesía, amabilidad,
sea resultado y producto de tu relación con Dios, ¿sí? Que la gente lo va a notar, ¿sí? O sea, va a notar cuando ese saludo o esa sonrisa se la está regalando Dios a través de un instrumento humano. Y eso es formidable. Yo creo que era lo que Pablo hacía, porque la gente se enamoraba de Pablo. ¿Sí? Y ya ves que en un principio Saulo oye, perseguía a los cristianos para matarlos y estuvo en la muerte de Esteban. Y tú dices, no, ese hombre que va a mostrar bondad. Pero Pablo mostraba bondad. Y fue transformado por el poder de Dios, por la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, eso también debe ser una obligación para nosotros. El sonreír, el saludar con un abrazo, el ser cortés, el no llegar a la iglesia, sentarte y como si el mundo no existiera. Se termina todo, te levantas, te vas y ya, ¿no? Oye, pues espérame, o sea, ¿qué sentido tuvo? Sí, y creo que podríamos hacer una diferencia bastante marcada en que a veces las cosas, como usted dice, los modales que nos salen son los que realmente cuentan. Porque si nosotros lo fingimos, pues es algo nuestro. Donde yo finjo algo muy bueno, te finjo saludar bien para conseguir algo. Cuando realmente no es así. Realmente las buenas cosas de corazón vienen de parte de Dios. Yo te saludo de todo corazón, yo te ayudo, aunque a veces las otras personas pues nos hagan una cara bastante pesada, pero saludar a las personas aunque estén con buen humor o con mal humor. Y creo que ahí es donde viene la parte de que el amor viene de Dios. No tanto uno queriendo forzarlo, sino viene de Dios. Así es. No, no, es algo que no está en uno como ser humano, ¿sí? El amor es el resultado de tu relación con Dios, porque proviene, como tú lo dices, proviene de Dios. Y luego aquí hay un paralelismo entre lo que dice Pablo y Santiago, ¿sí? Cuando dice que la fe sin obras es muerta y el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y es que el cristiano debe tener un estilo de vida diferente a como lo marca el mundo. O sea, que sea genuino, que no haya falsedad en él. O sea, que lo que hagas lo hagas, pero como resultado de ese amor, ¿sí? Porque de otra manera, pues no va a funcionar, no vamos a trascender, ¿sí? Y luego me gusta lo que dice ahí en la lección del miércoles, ¿verdad? Amar a los demás como a uno mismo, ¿sí? Ahora, es cierto que no vamos a poder resolver los problemas de todos, ¿verdad? Ni como iglesia, no tendríamos la capacidad para resolverlos, pero tenemos que hacer lo que nos venga a la mano para hacer, ¿verdad? No vamos a darle cuentas a Dios de algo que era imposible para nosotros resolver. Le vamos a dar cuenta a Dios de lo que pudimos hacer y no hicimos, ¿eh? Entonces, la gente también, qué bueno que nos ven y que entendamos. La lección de este trimestre nos está invitando a salir y a hacer algo, ¿sí? Dejar de calentar banca y sí estar dando resultados. Esta empresa requiere de resultados, ¿no? Ver que, que nos estemos capacitando a través de la lectura de la Biblia y que estemos poniendo en práctica esa capacitación, ¿no? Sirviéndole a otros. Porque, Sí, incluso podríamos decir que el reproche o el reclamo que hace, que se hace a los de la derecha y de la izquierda cuando Jesús ilustra un poco eso, no es tanto la parte de qué tanto hiciste grandemente, sino estuve desnudo y no me cubriste. sí, Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Realmente no es algo que digas, que Jesús diga, no, pues no hiciste o no le diste agua a un país o algo grande, no, sino que no, Jesús se va con lo que uno puede hacer. Porque como usted decía, uno no puede ser juzgado por algo que no pueda hacer, porque entonces Dios sería injusto. sí. Dios va a tomar en cuenta lo que pudimos hacer y que no hicimos. Eso es lo que va a tomar en cuenta. Pues, pastor, usted que está ahí de capellán en un colegio, ¿usted se da cuenta de cómo hay niños que carecen de la ternura, del cariño, de la atención, del tiempo de calidad? O sea, y estamos hablando de un colegio que no es de escasos recursos, o sea, es un colegio. Los colegios son lugares donde los padres que tienen posibilidades
mandan a sus hijos, pero ver niños con ese estilo de vida tan ¿cómo llamarlo? Tan bueno y que carezcan de lo más esencial. Entonces, esos padres, imagínate que digan, amo a Dios, pero espérame, o sea, a lo mejor eres muy bueno como empresario, ¿verdad? Como profesionista, pero estás dejando de hacer lo esencial, o sea, que es a tus hijos. Dios te va a pedir cuentas. Ahora, imagínate, no es que soy un cirujano y excelente cirujano. Pues sí, pero Dios no te va a pedir cuenta de tu superación. Estabas obligado a ello, era tu trabajo. Te va a pedir cuenta de tus hijos. Sí, incluso creo que un error que a veces cometemos es querer comprar lo intangible con lo tangible. Querer comprar aquello que no se puede tocar con cosas que sí se pueden tocar. Sí, Incluso Pablo en una de sus cartas a Timoteo menciona eso, dice, si tú tienes la oportunidad de hacer algo para tus semejantes, familiares, cercanos, y lo haces mejor a otros, pues estás siendo igual que un idólatra. Y Pablo lo deja muy claro ahí, porque a veces uno como persona pues sí dice, mi amigo, pues ocupa dinero para un viaje, pues ten 1,000 pesos, ahí te va. Pero tenemos familiares cercanos, primos, tíos, incluso padres o hijos o hermanos que ocupan tal vez para, no un viaje, para un par de zapatos, y pues mejor preferimos dárselo al amigo que al hermano. Y creo que es algo bastante ahí que nos lleva a pensar en sí está bien hacer al prójimo el bien, pero ¿qué pasa con los suyos? Con la familia cercana de sangre. sí. Te digo ahorita, te mencionaba los hijos porque ya si a tu hijo no le das lo mejor, y lo mejor es amarlo, es enseñarle en la vida también a ser generoso, bondadoso, pues entonces eres un fracasado. Podrás ser un empresario exitoso y mucho dinero, cuentas de banco y lo que tú quieras, pero eres un fracasado, porque al final de cuentas eh, Dios te va a pedir razón de aquello que tuviste a la mano para hacer y no lo hiciste, porque lo menospreciaste, porque como tú dices, quisiste comprarle con dinero lo que era una educación, lo que era un buen ejemplo, lo que era un carácter cristiano, y no lo vas a lograr, el dinero no compra eso. Un hijo, por eso como padres es tan grande la responsabilidad. Tenemos que mostrarles a los hijos cómo es el amor de Dios. Sí, y esto nos lleva a pensar en algo bastante interesante. Por ejemplo, Jesús vivió aquí en la tierra 33 años. Estuvo aquí. Y recordemos que Jesús, después de su bautismo, comienza a predicar. Y si usted analiza, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, o sea, un Dios, viene aquí en la tierra y solo dedica 3 años para predicar al mundo, ¿qué hizo con los otros 30? ¿Y dónde estaba Jesús los 30 años? En su casa. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Primero con la familia, pasó 30 años con su familia y después comienza a salir a predicar para con los demás. Y eso nos debe dar una impresión porque la misión, el primer campo misionero es la familia. Sí, Si uno fracasa con la familia, pues ha fracasado con los demás. Y realmente la primera misión o los primeros que hay que evangelizar, pues son a la familia. Y sí. después de ahí abrirse campo a los demás. No, la vida del Señor Jesús en esos 30 años ha de haber sido algo maravilloso, increíble, llena de desafíos, ¿verdad? De pruebas, la ignorancia y la incomprensión de la gente. Pero sin embargo, pues Él mostró un carácter siempre firme, ¿verdad? Porque en esos 3 años de ministerio, pues no era más que el resultado de un carácter que se formó a través de esos 30 años, ¿sí? No fue que, a partir de los 30 años voy a ser diferente. No, igual nosotros, si ahorita no aprendemos a vivir con amor, pues no esperes que más adelante lo vayas a hacer. Tienes que estar aprendiéndolo ya desde ahorita. O sea, es la lectura de la Biblia. Si tú no te gozas hoy leyendo la Biblia, pues no esperes que cuando vengan las dificultades y la adversidad lo vas a hacer. O sea, pues no lo vas a hacer. Tienes que desde ahorita estar, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Que sea la Biblia nuestra guía de conducta, ¿sí? Nuestro estilo de vida, ¿sí? Nuestra confianza en Dios, para que podamos reflejar entonces ese amor y esa bondad para con los demás, ¿verdad? Y la historia del buen samaritano pues nos muestra,
si queremos ser como ese buen samaritano, pues tenemos que estar desde ahorita practicando, ¿no? Porque va a llegar un momento, como está viviendo la sociedad, al rato como iglesia vamos a tener que apoyarnos unos a otros de una manera que no tenemos idea, como la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces sí, sería bueno que pensemos que el prójimo es todo aquel que necesita ayuda. Y de lo que está lleno ahorita la humanidad, de gente que requiere de ayuda. Exactamente. Y creo que muchas veces la ayuda que las personas necesitan no es tanto una ayuda monetaria. Porque No, a veces nosotros pensamos, cuando alguien nos dice, hoy vamos a ayudar a las personas, lo primero que pensamos es dinero. ¿Qué ocupan las personas? Pero realmente no. Realmente hoy en día las personas más que dinero, que digo, es una necesidad muy elemental, el dinero y la comida y el abrigo, que muchos ocupan de eso. Pero muchas otras personas no ocupan dinero. Muchas personas tienen bastante dinero y aún así ocupan ayuda. sí, Y es un poco lamentable ver que hoy en día hay personas que necesitan pagar un especialista para que guarde sus secretos. Porque hay personas que no tienen confianza. Y realmente lo que necesitan muchas de ellas es una oración o tiempo de solo escucharlas. sí, Y eso es más que una ayuda para ellos. Porque ellos tal vez tienen dinero, tienen buena ropa, tienen buen prestigio, tienen una buena carrera, un buen trabajo. Pero personas de confianza y que les apoyen y les ayuden y les escuchen, creo que es algo bastante interesante. sí. Hay muchos prójimos que viven en la incertidumbre. Gente que dices tú, oye, pero tiene buen trabajo y está ganando muy bien. Pues sí, pero todos los días amanece él pensando, y hoy me despedirán. O sea, seguiré en este estilo de vida. O sea, hay gente que vive en la incertidumbre. Y no se diga quien está enfermo, ¿verdad? Que dice, ¿será que hoy nada más me toca vivir? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi...? O sea, hay gente que no, que no tiene a Dios, vaya, que no lo conoce. Entonces, nosotros creo que tenemos la obligación de decirles que existe un Dios que está por encima de todas las cosas y que le puede dar a esa persona esa paz que nada más Cristo puede dar, ¿sí? Si lo conocen, o si se animan o se atreven a conocerlo. Porque preguntas siempre va a haber, ¿sí? La respuesta correcta es la que yo voy a encontrar de manera personal en la Biblia. Es cierto que mi hermano va a estar en la obligación, yo voy a estar en la obligación de contestar esa pregunta, dando una respuesta. Pero la mejor respuesta es la que yo logre a través del Espíritu Santo y leyendo la Biblia. ¿Sí? Exacto. Eso va a ser formidable. Porque para todos Dios es un Dios de amor, para todos. ¿Sí? Y quiere intimidad con nosotros. Y no sé, pastor, pues concluyamos la lección, ¿verdad? Vamos cerrando la lección. ¿Sí? Claro, solo leo esta frase que va muy atinada con lo que decía últimamente. Dar todas las respuestas correctas es fácil y sencillo para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace más de 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy en día. Sí, El traer lo, lo teórico o lo filosófico a la práctica es algo bastante complejo. Y vaya que Satanás se empeña en hacerlo más difícil, porque nos pone trabas, nos pone egoísmo, nos pone nuestros intereses por encima de los demás, y ahí se vuelve un poco complejo. Y creo que esta lección, este estudio de esta semana, ha sido bastante enriquecedor. ¿Cómo podemos hacer la misión para el prójimo? Y sí, a través de hacer la misión, nosotros nos beneficiamos propiamente, porque encontramos primero comunión con Dios y además de eso la felicidad de compartir para con los demás. sí. Ahora menciona ahí la lección que oremos por las personas que están necesitadas. Pero a mis hermanos les digo, sí, a Dios orando, como dice el refrán, Con el y con mazo el mazo dando. dando, ¿verdad? Exacto. La lección nos está invitando nuevamente, les digo, a salir y a hacer algo. Hoy es el momento en que si no ponemos en práctica ese amor al prójimo, nos vamos a estar perdiendo de algo maravilloso, que es una bonita relación con Dios. Porque cuando tú tratas de ayudar a alguien, primeramente tienes que decirle, Señor Dios, ayúdame, para que mi ayuda sea la que realmente se necesita, ¿sí? Porque no es de que yo voy y le doy, no, no, es Señor, lo que yo voy a hacer es correcto, le va a beneficiar, ayúdame, Señor. Entonces, en esa comunión con Dios,
entonces el amor hacia los lados va a fluir de manera correcta, ¿verdad? Y exitosa en el nombre de Cristo, ¿verdad? Estaríamos teniendo una fe que se muestre con obras también. Exactamente. Sí. Pastor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, un placer que esté aquí conmigo, con su servidor y con todos los que nos están viendo. Amigos, pues un saludo y esperemos pronto vernos nuevamente para seguir estudiando la escuela sabática, la lección número 8 que viene también igual de interesante. Claro que sí. Bendiciones. Hasta Pastor, luego. bendiciones. Gracias.